Bien, el gusto de compartir la mañana de Canal Rural con el economista Iván Carrino. ¿Cómo te va, Iván? Buen día. Hola, Nicolás. Buen día para vos, ¿Todo para bien? todos. Muy bien, todo tranquilo. Bueno, me alegro, gracias por la visita. Antes de comenzar la nota, bueno, presentaste un libro. Exactamente, libro Cleptocracia, Sí. Un análisis de estos 12 años de economía acá y Sí. especialmente enfocado en los últimos 4, con todos los desequilibrios ya grabados. Y bueno, así que lo presentamos, lo ¿Qué editamos en significa Inversor cleptocracia? Global. ¿Cuál es el...? Cleptocracia es, en resumen, el gobierno de los ladrones, que en realidad hay que entenderlo de manera amplia, ¿no? El gobierno de ladrones y de patrimonio y libertades, ¿no? Entonces, es un foco sobre las políticas que generan el alejamiento de las inversiones, por un lado, y las políticas que generan que uno tenga cada vez menos libertad. Y esa ha sido una característica de este gobierno bastante marcada, ¿no? Iván, ¿dónde se consigue el libro? Si alguien está El libro interesado. se puede conseguir por internet a través de la página de Inversor Global. Hoy es la bien. única manera en que se está distribuyendo, así que bueno, invito a todos a entrar a inversor.global/cleptocracia. Exacto. Bien, fenómeno. Gracias. Iván, con respecto, bueno, nos metemos en la nota, ¿no? Elecciones presidenciales, un resultado que pocos esperaban y la posibilidad de que Mauricio Macri sea elegido presidente en la segunda vuelta, ¿no? Porque la brecha que los separa de Scioli es realmente reducida, o mucho más reducida de la que se esperaba en un principio. Más allá de que gane Macri o que gane Scioli, hay una agenda económica que va a ser común a cualquiera de los dos. Después cada uno la resolverá a su modo, pero ¿cuáles serían los principales ítems de esos temas pendientes en materia económica? Bueno, te diría que los principales ítems vienen dados por lo que ha pasado en estos últimos años, ¿no? O sea, el tema es cómo lidiar con la herencia de la economía acá, una herencia que está marcada por una elevada inflación. Entonces tenemos inflación por encima de 2 dígitos hace 10 años, los precios han aumentado 800, 1000%, ¿no? Si lo comparás con el principio del gobierno de Néstor Kirchner. Entonces, bueno, lo primero es eso, ¿no? O sea, la característica distintiva de la Argentina es una Argentina con mucha inflación en un mundo en donde la inflación casi que dejó de ser un problema, ¿no? Digamos, los problemas en el mundo están más lidiados a la poca inflación que a la mucha inflación. Entonces es lo primero que hay que tocar. ¿Es una virtud necesariamente tener muy poca inflación? Por nosotros vivimos 10 años de ausencia de inflación en la economía local. Es una buena pregunta, pero te diría que sí. O sea, hay consenso generalizado a nivel mundial de que los precios bajos funcionan. ¿Por qué? Porque da previsibilidad a largo plazo, fundamentalmente. Cuando hay poca inflación, hay crédito, se puede pensar en largo plazo, hay inversiones duraderas, el proceso se hace más sostenible. Sí, ¿sabes cuánto, ¿no? van a valer las cosas en el mediano largo Exactamente, te conviene ahorrar en la moneda local, hay incentivos. Se empiezan a desarrollar instrumentos financieros que desarrollan la economía. En países como el nuestro, alejados de los países centrales, a los que le exportamos productos de origen agropecuario, Sí. con más o menos valor agregado, ¿es posible tener una inflación tan baja y una moneda tan fortalecida? Porque después te limita la exportación, ¿no? Bueno, pero ahí también hay cierta confusión, ¿no? Yo te diría que sí, que se puede tener inflación baja, moneda fuerte y exportaciones, ¿no? A ver, vos pensás en Hong Kong, pensás mismo en los Estados Unidos. Bueno, los Estados Unidos es un país grande, agarremos países chicos, ¿no? Hong Kong, Singapur, países del norte de Europa, ¿no? Los países Sí. como, bueno, Dinamarca. Los escandinavos. Claro, son países que exportan, que tienen una total estabilidad de precios, tipos de cambio, digamos, estables, ¿no? en el tiempo, y sin embargo son potencias exportadoras, son innovadores, hay Brasil producción. exportó durante muchos años con una moneda fuerte, digamos, devaluó ahora este último año. Exactamente, todos los países latinoamericanos vivieron un proceso de revaluación de sus monedas en un contexto de fuerte exportación, o sea que también hay que sacar ese mito, digamos, de que necesitamos una moneda blanda para exportar. Sí, ¿no? también es cierto que en la Argentina siempre se contó con una moneda blanda porque era la única forma de ganar competitividad, ¿no? Porque no había después beneficios de otro tipo, como infraestructura. Exactamente, cuando en realidad la competitividad pasa por un montón de otras cuestiones, ¿no? Si una empresa tiene que vender más, no tiene que pensar en abaratar todo, ¿no? Puede pensar en mejorar el capital humano, en ser más eficiente, digamos. Entonces es lo mismo para un país, ¿no? Sí. Pero bueno, volviendo al tema de la herencia, inicial, sí, tenemos una inflación altísima. Y lo segundo que aparece es obviamente el tema del tipo de cambio y del tema del cepo cambiario, ¿no? Otra vez, somos un país único en este sentido, compartimos un grupo selecto con Venezuela y otros 20 países en el mundo, pero que tienen estos sistemas de control de cambio, más de 2 tipos de cambio.
Eso hay que arreglarlo. Claramente, en el caso de que sea Macri el presidente, ella dijo que se iba a eliminar el cepo, vamos a decir, de manera rápida. Eso sería sería una medida positiva, pero claramente implica costos, ¿no? Obviamente, cuando pasás de 2 tipos de cambio a 1, tendrás un dólar que seguramente costará mucho más de lo que está costando el dólar oficial. Va a haber la necesidad de un ajuste de precios relativos en ese sentido, pero a largo plazo es una medida que va a beneficiar a productores, a exportadores, debería generar más inversión. Pero bueno, seguimos con una herencia pesada, ¿no? No es solamente tocar el tipo de cambio o liberar el cepo y ya está todo arreglado. Argentina tiene un déficit fiscal también gigantesco que está llegando este año al 7% del PBI, que las autoridades actuales no les parece interesante resolver. Entonces hay que ver cómo se va a financiar o a achicar ese déficit. Tiene diferentes ítems, uno gasta la plata en diferentes rubros. Obviamente. ¿En cuál se puede tocar el gasto sin perjudicar los ingresos de la gente, ¿no? Porque hay mucho gasto en subsidios sociales. Bueno, está bien. Lo primero que te diría es que hay que ver cómo van a encarar el tema del déficit. Una manera de encararlo es el tema del gasto. Me parece una manera de las más eficientes de encarar el tema del déficit. Y vos decías, se gasta mucho en subsidios sociales. Sí, pero si uno mira lo que se gasta en subsidios sociales, es una cifra ínfima en comparación con otros rubros del gasto, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo cuando una nota salió hace tiempo que decía, no sé si era la oposición habla de bajar el gasto, todos los economistas ortodoxos hablan de bajar el gasto, lo que quieren es eliminar la asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo es el 2% del gasto público por año. Entonces, ¿cómo? No mueve la aguja. No, absolutamente. Vos podés hacer un recorte fantástico que te achique el déficit sin tocar ningún tipo de asignación universal por hijo y de hecho podés hasta no tocar ningún subsidio social. Habrá que trabajar en subsidios económicos, ¿sí?, que están mal orientados, que han crecido de manera espectacular. Habrá que trabajar en la estructura del Estado. O sea, tenemos un Estado que ha incorporado 1.800.000 empleados en 10 años en una era de revolución tecnológica donde las tareas más administrativas, burocráticas, que son las que hace el Estado y la Administración Central, pueden, digamos, eficientizarse de una manera fantástica. Y nosotros seguimos contratando porque el gobierno ve al Estado como una fuente de contratación de personas, más que en una fuente de proveer servicios públicos. Entonces, ahí también hay mucho para trabajar. Sí, también es cierto que el Estado puede estar ahí para cubrir justamente el bache en la generación de empleo del sector privado. El punto es resolver este problema, que el sector privado genere empleo, ¿no? Exactamente. Y que no se eternice el Estado como gran contratador, gran Exactamente, porque si no estás en una situación de segundo mejor, que en realidad no es un segundo mejor, porque ese aumento de la contratación te genera más déficit fiscal, que te genera inflación, que te genera, bueno, todo ese tipo de problemas que estamos viviendo hoy. Entonces, claramente, otro tema a resolver es cómo le das competitividad a tus empresas, cómo generas un incentivo a invertir para que acá vengan a invertir un montón de inversores, que generen muchas empresas, que generen demanda de trabajo y esa demanda de trabajo genere trabajo sostenible y además con buenos salarios. Entonces, te diría que está todo por hacer, hay mucho para hacer y hay mucho que dar vuelta, hay muchos problemas heredados que va a haber que enfrentar. Y no es nada fácil, digamos, uno de los últimos temas más importantes que me parece tocar, que está relacionado con el tema de subsidios, es el de las tarifas de servicios públicos. O sea, vamos a tener que revisar eso y eso obviamente afecta el bolsillo de la gente, pero es algo que necesariamente va a tener que hacerse para poder reducir el déficit fiscal y además dotar de mayores incentivos para invertir, porque digamos, lo que ha pasado es que se ha regulado las tarifas de servicios públicos y ha caído la inversión en esos servicios públicos. Entonces, ¿qué pasa? Se corta la luz, nos cortan el gas, digamos, la calidad de vida de la gente ha empeorado gracias a eso que supuestamente iba a ayudar a mejorarla, ¿no? Iván, gracias por la visita. Gracias a ustedes. Y felicitaciones por el libro. Muchas gracias. Iván Carrino, economista, hablando sobre la agenda del próximo gobierno. Hacemos la pausa, ya volvemos.